tardes, apreciados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a el curso de redacción de documentos legales. En el día de hoy vamos a iniciar con las sesiones relacionadas con el tema de familia. Para los efectos, yo les compartí a ustedes en sus correos una carpeta con información que mi esposo y yo hemos tramitado durante largo de nuestra carrera, inclusive pues los documentos que se les están agregando a ustedes son documentos recientes, pero los trámites son trámites que nosotros venimos realizando desde la década apenas inició pues el 2003, 2004, que fue cuando recibimos nuestra idoneidad. Bien. Vamos a iniciar en el día de hoy explicando el contenido que se encuentra en esas carpetas y vamos a desarrollar el tema relacionado con cómo elaborar un poder. Yo quisiera que ustedes me comenten si saben, porque tengo entendido que hay estudiantes que están iniciando la carrera y hay estudiantes que están más avanzados. Si ya ustedes en algún momento de su bregar como futuros abogados han tenido la oportunidad de ver si o de tramitar algún proceso y si han elaborado algún tipo de poder. Les escucho. Tengo conectado ahorita mismo. Vamos a mostrar los participantes. Sin pena, me pueden comentar, yo no les voy a criticar, ustedes están para aprender, de igual forma ustedes pueden saber algo que yo no tenga conocimiento y pues aquí compartimos información. José Almanza, Maciel González, Natasha y PRS, no sé quién será PRS, para que me comente por favor. Soy Gil, profesora. ¿Cómo? Soy Gil. Gil de la CUIP. Ah, ok. Hola, Gil. ¿Cómo estás? Profesora, gracias. Perfecto. Bueno, bien, chicos. Entonces, para entrar un poquito más en materia, no sé si ustedes pues me pueden comentar si alguno ha tramitado actualmente o si han elaborado poderes o algún tipo de poder. En mi cuatrimestre pasado dimos con uno que era taller y escritura jurídica y ahí nos mandó unos testamentos, pero yo la que se hicieron, pero eran muy básicos y nada más era eso, pero no es que tengan una experiencia muy grande en eso. Ok, perfecto, sí, José. sí dijo algo y se hizo, él lo explicó más o menos ahí un poquito, pero no. Sí, comprendo. Y yo sí soy algo así nuevito así en esto, así que por eso es que me metí para que usted le explicara más a fondo y también quiere que lo grabe. No se preocupe, no, ya se está grabando, así que tranquilo. Ya. Miren, ¿qué es un poder? Un poder es la facultad que nos confiere una persona para que nosotros lo representemos en algún trámite de carácter legal, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de poderes que son los poderes señalados en el Código Judicial, que es el Código de Procedimiento, el poder general y el poder especial. El poder general es aquel que se utiliza para los efectos de representar ya sea a una persona natural o a una persona jurídica en cualquier trámite que éste necesite ser representado. Este tipo de poderes se hacen como especie de un documento sencillo y posteriormente uno los tiene que llevar a la notaría para que se eleve a escritura y así ese documento inscribirlo en el registro público, ¿sí? Esos son los poderes generales. Por regla general, las sociedades utilizan mucho este tipo de poderes porque recuerden que en las sociedades se hacen muchas gestiones. Cuando ustedes vayan o les corresponda dar derecho comercial, ustedes van a conocer que en nuestra legislación
hay diferentes tipos de sociedades comerciales, entre esas las muy conocidas sociedades anónimas. Entonces, por regla general, este tipo de sociedades necesita ser representado por una firma de abogados o por un abogado que sea facultado para poder ejercer cualquier tipo de acción en un momento determinado, ya sea hacer alguna demanda, ya sea representarlos a ellos en la vía laboral, ya sea accionar en cualquier tipo de proceso que se requiera en la sociedad. Entonces estos poderes habilitan al abogado o a la firma de abogados que lo tenga para poder actuar en el momento que se requiera. También, por ejemplo, si un abogado representa alguna empresa, también se le habilita con este tipo de poderes generales. Los poderes especiales son un poco más comunes, como nosotros lo vemos o lo van a ver ustedes en la legislación panameña. Este tipo de poder es el que comúnmente se le entrega al abogado para actuar en un proceso especial o en un proceso determinado, ya sea por la vía civil, por la vía de familia, ya sea por la vía penal o cualquier jurisdicción en la que la persona necesite ser representada. Entonces, este tipo de poderes especiales, por regla general, deben de ser firmados por la persona que les está autorizando para que ustedes los representen. Entonces, esa firma debe de llevar el sello de la notaría. Si ustedes no van directamente con la persona a presentar el poder ante la instancia correspondiente que deba de recibir el documento, pues entonces ustedes deben de llevar el documento con la copia de la cédula a una notaría para los efectos de autenticar la firma de la persona. En este caso, esa persona se le va a denominar poderdante. Ese es el nombre común que se le da a quienes los habilitan a ustedes para asumir la representación legal, el poderdante. Y ustedes van a ser los apoderados. Entonces, yo les compartí a ustedes una carpeta de procesos, como bien les dije hace unos minutos atrás, procesos realizados por mi esposo y por mi persona de trámites en diversas jurisdicciones, pero en este caso vamos a ir por parte porque la primera carpeta compartida fue en materia de familia. Entonces yo voy a compartir pantalla en estos momentos para ir revisando los documentos que están dentro de la carpeta y así ustedes puedan hacer las preguntas que tengan a bien. Me dan unos minutos nada más mientras abro el documento. Le agradezco que me comenten si lo logran ver, si se ve. Ahorita mismo estoy en mi correo electrónico. No sé si a ustedes les aparece allá la información, si se logra ver. Sí, ya sí lo veo.
¿Sí? Ok. Un momentito. Ustedes están observando ahorita los diferentes modelos que se les compartieron. ¿Se logra ver o solamente No, el correo profesora, electrónico? llama el correo No electrónico. se logra. Ah, ok, perfecto. Gracias por avisar. Permítame un segundito. Bien, en la carpeta ustedes van a poder observar diferentes tipos de modelos. Hay demandas de reconvención, contrademandas, hay poder y demanda de proceso de interdicción, hay oposición a recurso de apelación en los casos de familia, modelos de guardicrianza y reglamentación de visitas, escrito de contestación de demanda de divorcio, demanda de guardicrianza, demanda de divorcio por mutuo acuerdo, demanda de régimen de visita, demanda de impugnación de paternidad, alimentos, acuerdo privado dentro del proceso de divorcio, proceso de filiación y proceso de reintegro. Ahorita, para los efectos de ilustrar cómo elaborar un poder y cuáles son los requisitos o elementos que se deben de tomar en consideración para al momento de realizarlo, yo les voy a estar a observar el material que está de el grupo. Ok, ¿se logra ver? Me comentan, por favor. Un documento en Word se está compartiendo en este momento. ¿Sí lo ven? José. Ah, yo sí Sí, lo logro ver, profesora. Bien, se fue por un momento la señal. Ustedes les pido disculpas. En realidad creo que es la conexión de internet que me está dando problemas. Anteriormente no había sucedido, pero ahora se está tornando muy frecuente. Bien, como les decía, no sé si ustedes están observando ahorita mismo en pantalla un Word de poder y demanda de proceso de interdicción para que me comenten, por favor. José, Maciel o Natasha, que están ahorita conectados, o Gil. ¿Se No se observa? ve. No se ve. Ok. lo veo. Vamos a compartir nuevamente. Ahora sí, ¿se logra ver? Yo lo veo. Sí se Sí, ve. ahora sí, ahora sí.
Ok, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden observar, así por encimita, el encabezado, por regla general, cuando uno va a elaborar un poder, uno le coloca en la parte superior las iniciales o el nombre del abogado con su respectivo membrete. Aquí ustedes le pueden colocar el logo que a ustedes les llame la atención. Puede ser la justicia, puede ser alguna balanza, puede ser cualquier logo que a ustedes les guste. En este caso, pues, mi esposo decidió colocarle el logo del apellido de él y aquí, pues, nosotros le colocamos los nombres. Cuando él decide actuar por su propia cuenta como abogado principal, él le coloca su nombre, le pone licenciado José Ángel Rodríguez Peñalosa, abogado. O yo le puedo colocar también licenciada Paola Sinisterra, abogada. Entonces, luego de colocar este membrete de introducción, uno le coloca también en la parte de abajo la dirección de donde ustedes tienen ubicada la oficina, o también pueden colocar su domicilio, porque no, a veces sucede pues que el abogado no tiene en un lugar específico donde tenga una oficina y pues pueden colocar el domicilio, no pasa nada, eso no es pecado, ¿no? Colocar el domicilio legal o el domicilio donde ustedes viven. Ajá. Entonces, luego de eso, ustedes deben de identificar qué tipo de documento es el que ustedes están elaborando y se encuentran presentando, ¿verdad?, en el tribunal. En este caso es un poder, se le coloca la palabra poder y se establece el tipo de proceso. Los procesos, por regla general, uno los establece dependiendo de qué situación se va a desarrollar. Entonces es muy bueno que ustedes, antes de tomar un caso, ustedes conversen con la persona y que esa persona les explique qué es lo que ella necesita de ustedes. Porque recuerden que hay diferentes tipos de situaciones y uno tiene que estar claro al momento de definir qué tipo de proceso es el que ustedes van a presentar. Y no se pueden confundir. Ustedes recuerden que ustedes van a hacer una presentación ante un tribunal y en esos casos, pues el abogado debe estar seguro qué tipo de trámite es el que va a realizar. En este caso, yo les estoy compartiendo un poder de un proceso de interdicción. ¿Qué es la interdicción? La interdicción es un trámite que se realiza en los juzgados seccionales de familia, en el cual una persona que esté discapacitada necesita ser representada por un familiar para poder realizar gestiones o trámites de carácter legal. Pongamos un ejemplo. Esta persona enferma, como está incapacitada, no se puede mover, no puede depender, no es independiente, sino que depende totalmente de que se le hagan las cosas. Necesita el apoyo de un familiar para poder realizar ciertas gestiones legales. Y en este caso específicamente, el que ustedes van a ver, se trata de una señora que ella sufrió un accidente cerebrovascular, un aneurisma cerebral, y pues la señora, como sufrió ese accidente, su hermana la está representando y es la que le va a gestionar ante el juzgado seccional de familia la solicitud con los efectos para poder ella, como hermana, cambiar y tramitar el cambio de los cheques que recibe la persona discapacitada por su condición. Es decir, antes de ella
que le diera accidente o que sufriera de este accidente, ella era una persona normal como cualquiera de nosotros, y pues después de ese episodio, ella quedó encamada y ella estaba trabajando, tenía que cobrar y fue pensionada de por vida. Y al ser pensionada de por vida, ella necesita tener a alguien o algún familiar que le apoye con el trámite del pago, la gestión, el cambio de los cheques y demás gestiones que se requieran con ella legalmente. Entonces, el proceso uno lo identifica, le coloca allí proceso de interdicción, coloca el nombre de la interdicta es la persona discapacitada. Aquí yo no lo coloqué, ustedes saben bien que por razones de reservar la identidad de las partes, y más que somos abogados, ustedes saben bien que uno no puede estar revelando la información de los clientes. Proceso de interdicción se coloca aquí a favor de, y se coloca el nombre de la interdicta, debe de ser, pónganle el nombre que ustedes quieran, de Juana Pérez, interpuesto, viene la palabra interpuesto por su hermana Margarita Pérez. Vamos a colocarlo así, de esa manera. Honorable señor juez, entonces este encabezado que después de ustedes colocar la introducción, van a colocar este encabezado que es donde uno dirige directamente la solicitud, es lo que ustedes en derecho deben dominar. ¿Y en qué consiste esto? En las competencias. ¿Cómo se determinan las competencias? Las competencias se determinan en el Código Judicial. En el Código Judicial ustedes se van a encontrar cuáles son los casos que le corresponde a cada juez. En este caso, este trámite de interdicción debe de ser conocido por los jueces seccionales de familia. Y ahora les explico algo. En cada jurisdicción hay escalafones. Hay jueces municipales de familia, hay jueces seccionales de familia y hay magistrados que están en los tribunales superiores de familia. Entonces, como es un proceso de interdicción y se trata de un trámite delicado, de esta naturaleza que es también delicada, pues este tipo de procesos, por regla general, deben de ser vistos por los jueces seccionales de familia. Entonces, los jueces seccionales de familia son los competentes para conocer de estos trámites. En este encabezado no se le colocó en turno porque al momento de la presentación del escrito, esto fue en el año 2015-2016, en La Chorrera solamente se tenía un solo juzgado seccional de familia. Sin embargo, cuando hay dos o más juzgados seccionales de familia, ustedes deben de colocar honorable señor juez seccional de familia en turno, ya sea del primer circuito judicial, ya sea del segundo circuito judicial, ya sea del tercer circuito judicial o ya sea de la provincia o del distrito o del circuito que le corresponda conocer el caso. No sé si hasta aquí tengan algún tipo de pregunta. Profesora, consulta. Sí, diga. Sobre los circuitos, ¿cuántos circuitos son? ¿3 Bien. en total? Bien. Los circuitos, esa es una información que ustedes la van a encontrar en el Código Judicial
y esa información está detallada según provincia. Depende de la provincia. Recuerden que en la provincia de Panamá, en el caso de Panamá serían 3 circuitos judiciales en la provincia de Panamá. Todavía nosotros formamos parte de ese esquema porque no se ha hecho la modificación al Código Judicial y seguimos siendo el tercer circuito judicial, aunque la provincia, ustedes saben bien que yo vivo en el área oeste, ¿no? Aunque la provincia de Panamá Oeste ya tenga, como bien lo acabo de señalar, ya tenga una provincia, o sea aparte. Pero seguimos dentro de la legislación o del Código Judicial formando parte de la provincia de Panamá en cuanto a circuito. Es decir, que el primer circuito judicial es Panamá propiamente tal como distrito. Luego, el segundo circuito judicial es San Miguelito, que en este caso pues sería por el distrito de San Miguelito, y el tercer circuito judicial, el área oeste en general, y me refiero del área oeste en general, abarcaría desde Arraiján, es decir, desde Veracruz hasta San Carlos. Ahora bien, en cuanto a ese aspecto, solamente estoy hablando de la provincia de Panamá. Si ustedes ingresan al libro primero del Código Judicial, ustedes van a observar allí está el escalafón y la división que hay en cuanto a provincia, circuito y distrito. Si es que yo les recomiendo que ustedes lo verifiquen en el Código Judicial y ahí puedan verificar más que todo en las otras provincias cómo se da esta división. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Ok, seguimos. Entonces, ¿no hay más preguntas? El que desea hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, como ustedes pueden observar entonces, en este caso ya les expliqué que se dirigió directamente al primero seccional de familia del tercer circuito judicial de Panamá, porque pues el caso es de La Chorrera y en ese momento en que se estaba presentando el trámite solamente estaba funcionando un solo juez de esta jurisdicción. Cuando usted va a elaborar el poder, el mismo debe de iniciar de la siguiente forma. ¿Quién suscribe? En este caso siempre tiene que colocar el nombre del poderdante. El poderdante es la persona que está confiriendo el poder. Ustedes van a colocar aquí no el nombre de la persona discapacitada, porque una persona discapacitada no puede dar poder. Aquí ustedes colocarían el nombre de el familiar que está solicitando la interdicción a favor de la interdicta, es decir, de la persona enferma, ¿sí? Entonces aquí, quien suscribe, Margarita Pérez, mujer panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal, número, tienen que colocar el número de cédula de esa persona, con domicilio localizado en la provincia de Panamá Oeste, distrito de La Chorrera. Yo les recomiendo a ustedes que cuando ustedes vayan a elaborar un poder, coloquen la dirección completa de la persona que ustedes están representando como la dirección de la parte contraria. Entonces, en ese caso hay que especificar, incluso hasta con detalles. Yo siempre le digo a los chicos y a los jóvenes cuando les doy la clase de derecho procesal, cuando me ha tocado pues darles clase de derecho procesal, que uno tiene que especificar incluso hasta el color de la casa, porque entre mejor usted detalla esa información, es ventajoso para el tribunal, porque así el tribunal, si tiene que hacer algún tipo de notificación, no lo puede posponer. Me ha pasado en otros casos en donde, por ejemplo, la contraparte, es decir, el abogado de la parte contraria,
a mi proceso, no especifica el domicilio del demandado, porque a mí me toca representar la parte demandante, vamos a poner un ejemplo, y la parte contraria, el demandado no especifica el domicilio del demandado. Entonces, siempre el notificador va a tener problemas con este tema de la notificación, porque si va a la casa del demandado y no lo localiza, es decir, que el abogado especificó mal la dirección, o de repente yo como abogada no investigué bien dónde vivía el demandado, porque yo también tengo el deber de manifestar dónde vive el demandado. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos ese problema y hay que ser claros en cuanto a la dirección de las partes, tanto la parte demandante como la parte demandada. Bien, seguimos. Una vez colocado esto, se le coloca otorgo poder especial, amplio y suficiente a los licenciados. Entonces, aquí viene el nombre de los abogados que van a representar el proceso. En este caso vamos a poner allí al licenciado José Almanza. Otorgo poder especial amplio y suficiente al licenciado José Almanza como abogado principal, y a la licenciada Maciel González, vamos a poner que es abogada sustituta, ¿no? Pero esto no los hace ni más ni menos. Ahora les explico por qué. Al abogado José González como abogada principal, entonces allí ustedes colocan todas las generales suyas, ¿verdad? Mujer o varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal, número tal, abogado en ejercicio con idoneidad tal, ¿sí? Y con domicilio en tal lugar. Si ustedes quieren adicionar en ese poder el nombre de un abogado sustituto, también lo pueden hacer. Y al abogado Maciel González, mujer panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal tal, con idoneidad tal, con domicilio en tal lugar. ¿Cuál es la diferencia entre abogado principal y abogado sustituto? El abogado principal es aquel que va a estar, como quien dice, al frente del trámite, del proceso. Es la persona que se le debe de notificar de toda la gestión del caso, ¿verdad? El abogado sustituto es aquel que va a reemplazar al abogado principal si en algún momento, por circunstancias de, por ejemplo, que el abogado principal no pueda participar en la audiencia porque le choca con otro trámite, o ese día el abogado principal estaba indispuesto y no pudo asistir, o tiene algún problema de cualquier naturaleza, entonces ya el abogado sustituto queda habilitado dentro del poder para asumir la representación dentro del proceso. Y esto es importante porque muchas veces ayuda al cliente, y que el cliente se siente como con más respaldo, ¿verdad? Tampoco por este motivo, aunque ustedes no tengan un colega o alguien que les apoye en ese sentido, ustedes no se van a privar de tomar un caso. Ustedes lo toman, pero sí es importante dar, yo por regla general trabajo los casos con mi esposo. A veces él es el abogado principal, otras veces lo soy yo. A mí me toca ser de sustituta, otras veces le toca a él ser de sustituto, porque siempre es bueno apoyarse, ¿verdad? Cuando son este tipo de gestión. Bien. Una vez colocados todos esos detalles, se coloca el domicilio de ambos para que en el efecto, pues, de que nos tengan que notificar, nos notifiquen en ese lugar. Nosotros colocamos el domicilio tanto de la casa como el domicilio de la oficina. Siempre hacemos eso, porque a veces, pues, no nos ubican en la oficina y nos ubican en la casa. Entonces, luego ustedes van a ver
para que asuman mi representación e interpongan formal trámite o proceso de interdicción a favor de mi hermana discapacitada. Recuerden que la señora Margarita Pérez, que es la que estaba acá arriba, es la que está señalando todos estos hechos, ¿verdad? Entonces, al final dice, para que asuman mi representación, interpongan formal trámite o proceso de interdicción a favor de mi hermana Juana Pérez, discapacitada, la cual reside conmigo y se encuentra encamada desde el año 2000 a raíz de un accidente cerebrovascular, aneurisma cerebral. Ahora les aclaro a ustedes por qué desde el año 2000 no se presentó la interdicción, sino hasta el año 2015-2016 que hicimos el trámite. No se presentó antes la interdicción porque no lo requería el Seguro Social. Sin embargo, hace aproximadamente de 5 años hacia atrás, se estaba dando un problema en el seguro con el tema de los cheques de las personas que están en condición especial o personas discapacitadas. ¿Qué sucede? Que muchas familias o personas que supuestamente, y digo supuestamente porque algunos que iban a cobrar los cheques ni siquiera tenían contacto con el familiar enfermo, retiraban el cheque, iban al banco y lo cambiaban y se quedaban con el dinero y no se lo hacían llegar al familiar. Entonces el seguro hizo una petición a todos esos familiares que estuvieran en esa condición para que ellos tramitaran el proceso de interdicción ante estas instancias jurisdiccionales y así poder subsanar los problemas que se venían dando con estos cheques. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿Estamos claros? No, profesora. Sí. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a seguir. Luego, como ustedes pueden observar, en el segundo párrafo se establece entonces las facultades, que son las facultades que se le confieren a los abogados. En estas facultades ustedes pueden observar, como por ejemplo, dice, los licenciados Sinisterra y Rodríguez quedan expresamente facultados para. Entonces, esta parte es bien importante y hay que saberla bien porque al momento de ustedes colocar esa facultad, eso no está de adorno allí. Esa facultad es para ustedes poder tramitar todo lo pertinente al proceso. En este caso, estamos observando que la primera facultad es recibir. Cuando hablamos de recibir, les voy a preguntar ahora a ustedes, ¿qué ustedes comprenden por recibir? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué ustedes comprenden por recibir? Profe, recibir en el caso de poder que uno recibe el mandato del poder dante. Así es, pero hay una especificación con respecto a esa facultad. ¿Y cuál es? Que ustedes al estar facultados para recibir es para que ustedes puedan retirar cualquier documento legal que haga o tramite o realice el juzgado. Vamos a poner un ejemplo. En este proceso específicamente, en el de interdicción, hay un momento en que el tribunal le va a pedir a la persona que solicita el trámite, es decir, a María Margarita Pérez, que es la familiar de la discapacitada, que ella presente los edictos, mejor dicho, que ella retire el documento que el tribunal ha elaborado de los edictos emplazatorios que deben de ser publicados en un periódico de la localidad. Entonces, esa facultad le da la oportunidad al abogado para poder retirar ese documento y poderlo publicar en el periódico y así
poder entregar esos trámites cuando ya sean publicados. Entonces, recibir, más que todo es que el tribunal le pueda entregar al abogado todos los documentos que sean necesarios para poder gestionar o diligenciar bien el trámite, ¿sí? Entonces, esa sería específicamente la facultad relacionada con lo que acabamos de señalar. Transar. Cuando hablamos de transar, nos referimos específicamente en aquellos casos, bueno, aquí yo la coloqué porque la quise colocar, pero más que todo este trámite o la palabra transar se realiza en los procesos civiles. Cuando usted, por ejemplo, ha llegado a alguna transacción o ha hecho alguna gestión de algún arreglo de pago y demás. Cuando, por ejemplo, ustedes más adelante se les explique la jurisdicción civil, se les va a desarrollar el trámite de los procesos ordinarios de mayor y de menor cuantía. En estos procesos, por regla general, se puede dar la figura del secuestro. Entonces, este secuestro es secuestrar los bienes con el fin de poder o solicitar el pago de lo que se está requiriendo en la demanda. Entonces, muchos casos terminan en transacción y esta transacción hay que presentar el documento donde usted está transando con la firma de ambas partes y pues esa facultad también se le concede al abogado con un poder. Reasumir. Reasumir es el trámite que se le faculta o se le da también la oportunidad al abogado de regresar o si en el evento que por algún motivo el abogado no pueda seguir con el proceso y tenga que facultar a otro colega para que lo haga, entonces él puede nuevamente tomar el caso si así lo desea y siempre y cuando las partes así lo permitan, él puede reasumir con el trámite que quedó pendiente. Sustituir es lo que les acabo de explicar en la parte de arriba con respecto a los colegas o al colega que le vaya a apoyar a usted en la gestión de abogado sustituto. En este caso, pues, se está haciendo uso de esa facultad, ya que se estaba tramitando el proceso con el licenciado Rodríguez, que nos acompañó a desarrollar el mismo y que en algún momento, pues, si yo no pude participar, él lo haría. Designar. Cuando hablamos de designar, nos referimos a señalar mediante un escrito, ya sea la figura de un pasante, ya sea la figura de alguna persona que se requiera dentro del proceso para poder realizar la efectiva gestión del mismo. No necesariamente tiene que ser un pasante el que usted vaya a asignar o designar dentro de un proceso. También usted puede designar ya sea un perito para los casos en donde se requiera perito. Usted puede designar también a una persona que sea la albacea en los procesos en donde se requiere un albacea y demás. Autorizar. Puedo autorizar ya sea a un familiar, a una persona para que retire copia, para que haga algún tipo de gestión dentro del trámite. Sin embargo, en los procesos de familia, y esto como excepción, no es tan fácil este tipo de gestión porque para autorizar se necesita ser pasante y por último, que ese pasante esté cursando los 2 últimos años en derecho. Entonces, en familia son un poquito, como quien dice, meticulosos con este tema de las autorizaciones, ya que son procesos delicados por tratarse de menores. Entonces, en esos casos, la autorización sí es vista con lupa. Renunciar. Cuando hablamos de renunciar, nos referimos a las situaciones que se dan dentro de los procesos en donde
el abogado, por no haber recibido el pago de sus honorarios profesionales, él puede tomar la decisión de dejar el caso. Entonces, este trámite, esta facultad también se coloca dentro del poder por si se presenta este tipo de situación. Ustedes saben bien que hay personas que empiezan bien, pero después a las finales como que no quieren pagar los honorarios o de repente les pasa de que se arreglaron con la contraparte y ya quieren dejar las cosas así, pues entonces el abogado, por más contrato y por más trámite que le haya hecho, él está facultado para renunciar y después que no se diga que lo ha dejado en indefensión. Entonces, esa facultad también se coloca dentro del poder para curarse ustedes en salud. Ratificarse. Ustedes se pueden ratificar dentro de un proceso en el caso de los procesos de divorcio por mutuo acuerdo. Esta facultad es necesaria colocarla porque a veces sucede que en el tribunal solicitan que las partes se presenten, es decir, los casados que se desean divorciar en los procesos de divorcio por mutuo acuerdo, que se presenten a rendir una declaración de que ellos están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial. Entonces, en ese caso, el abogado debe de presentar, después que ellos brindan esa declaración, un escrito donde el abogado, valga la redundancia, se ratifica de el proceso o de las declaraciones dadas por los casados que desean divorciarse. Entonces, es importante la ratificación más que todo en los casos de divorcio por mutuo acuerdo, pero bueno, la facultad también la coloqué acá, pues uno nunca sabe, se pueden dar situaciones, entonces es mejor tener la facultad allí colocada para después que el juez no le pida a usted que modifique el poder. Allanarse. ¿Qué quiere decir allanarse? Allanarse es cuando usted acepta las condiciones o términos que está colocando el tribunal. Entonces, esto se da más en aquellos casos en donde corre un término. Ustedes se pueden allanar a los términos, ustedes se pueden allanar a la pretensión de la contraparte, es decir, ustedes aceptan todo lo que dice el demandante o el demandado, no sé, en este caso, dependiendo de lo que ellos presenten, la contraparte, entonces usted se allana a esa pretensión. Desistir. Desistir y renunciar siempre tienden a confundirse. Ya les dije que renunciar es cuando la persona no le paga sus honorarios. Desistir, ¿qué quiere decir? Desistir es cuando la persona que lo ha buscado usted, es decir, el poderdante, le dice, mire, licenciado, ya yo no quiero seguir con este caso, ya estoy, como quien dice, cansado de lo que se vaya a decidir o bueno, vamos a dejar las cosas así, yo prefiero mejor desistir. Entonces allí, si su cliente le dice eso, usted puede hacer un escrito al tribunal, si usted está facultado para hacerlo dentro del poder, y usted presenta el escrito desistiendo del trámite o de la solicitud que usted presentó con el poder. Entonces allí el tribunal lo debe tomar en consideración, revisa su documento observando pues los detalles por qué usted está desistiendo y ellos deben hacer un auto y en ese auto deben de señalar por qué ellos acogen el desistimiento. Convenir, como ya les dije, también es otra facultad, pueden llegar a algún tipo de transacción con la contraparte, pueden convenir en algún trámite, pueden convenir en alguna gestión, comprometer. Se comprometen a hacer el trámite correspondiente a un recurso, a alguna gestión necesaria y también, por último, interponer cualquier tipo de acción o recurso que ustedes necesitan como abogados, justificar su presentación para que se pueda dar una mejor ejecución de la solicitud que están presentando ante el tribunal.
Entonces, así, a grosso modo, estas son las facultades que por regla general se le colocan en el poder a las personas que le están confiriendo a ustedes poder especial. Recibir, transar, reasumir, sustituir, designar, autorizar, renunciar, ratificarse, allanarse, desistir, convenir, comprometer e interponer cualquier acción o recurso que se estime conveniente para la mejor ejecución del poder a ellos conferido. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profe, estamos bien, estamos entendiendo. Bueno, yo estoy entendiendo. Ok, bueno, me alegro mucho. Bien, al final del poder, ustedes van a observar aquí ya la palabra a la fecha de su presentación, que quiere decir que ustedes, yo les recomiendo que no le coloquen fecha, que lo dejen así, ¿verdad? Porque si ustedes, por ejemplo, hoy estamos a 11 de abril, ustedes le colocan hoy 11 de abril o entregado hoy 11 de abril del 2021, ¿verdad? Si ustedes no lo presentan ese día, sino que lo entregan el miércoles de la próxima semana o de esta semana, porque ya hoy iniciamos la semana, lo entregan el miércoles de esta semana, resulta ser que no se lo van a querer recibir. Estos documentos deben de ser entregados en las oficinas conocidas como Registro Único de Entrada del órgano judicial. El Registro Único de Entrada es la oficina que se va a encargar de recibirle a todos los abogados las solicitudes, los poderes y las solicitudes. Entonces ellos van a revisar el contenido de lo que ustedes le están presentando. Entonces yo lo dejo así, a la fecha de su presentación, con esto así abierto, porque si le coloco una fecha, después ellos me van a decir, no, ya eso pasó. Y en la parte donde dice confiero poder, debe de firmar la apoderdante con el número de cédula abajo, y acá aceptamos poder, deben de firmar los abogados con el número de cédula y su idoneidad. ¿Sí? Bien. Ahora, después de visto el poder, ese poder debe de ir acompañado de una solicitud. Y las solicitudes, por regla general, son las que piden al tribunal qué es lo que ustedes van a hacer, qué es lo que ustedes están como abogados solicitando en defensa del cliente. Entonces, en este caso ya no va a ser la señora Margarita Pérez la que va a pedir o la que va a conferir poder, sino que va a ser la licenciada Paola Sinisterra o el licenciado José Ángel Rodríguez los que van a describirle al tribunal qué es o qué situación es la que ellos quieren que el tribunal les resuelva. Entonces, en la solicitud, de igual forma, usted le coloca arriba el membrete, usted le coloca aquí abajo la dirección y coloca la palabra solicitud. Recuerden, antes de entrar a la solicitud, el poder, es importante que ustedes tengan esto claro. Si la persona se lo firma y ustedes no van a ir con esa persona directamente al registro único de entrada, ustedes tienen que pedirle copia de la cédula a esa persona, ¿sí? Le tienen que pedir la copia de la cédula. Si ustedes no le piden la copia de la cédula, van a tener problemas porque ¿cómo van a hacer para autenticar la firma? Si la persona los acompaña a ustedes a presentar el poder y la solicitud ante el RUE, ante el Registro Único de Entrada, entonces en el Registro Único de Entrada le van a colocar un sello donde acá abajito va a decir presentado personalmente. Sin embargo, si ellos no los acompañan, si el poderdante no lo acompaña a usted y usted va a ir a presentar los documentos solo,
y ya él le firmó el poder, entonces sí tiene que pedirle la copia de la cédula y debe de ir usted a la notaría para que entonces el notario compare la firma que aparece en la copia de la cédula con la firma del documento del poder, y estas firmas ambas deben de ser iguales, porque si no lo son, entonces el notario no le va a querer autenticar el poder. Entonces usted tiene que decirle a su cliente que le firme igualito a como firma en la cédula. No sé si me expliqué. Esa parte tienen que tenerla bien clara, bien clara, para que no se les olvide, porque ha pasado que de repente el estudiante, el futuro abogado que está recién graduado, se le olvida que el poder debe de ser firmado por el poderdante, y van con el documento y lo presentan allá en el RUE. Una vez vi esa situación con un muchacho y me dio un poquito de pena porque de verdad, o sea, no sé cómo no le explicaron eso en la universidad, y pues él tiene que decirle a su cliente que le firme y usted tiene que llevarlo a autenticar si el cliente no lo acompaña. Si el cliente lo acompaña, entonces allí el mismo RUE tiene un sello que dice presentado personalmente. Bien, ¿preguntas? No hay. Bien. Como les decía, entonces, ahora volviendo acá al tema de la solicitud. En la solicitud, el abogado va a detallar todos los puntos que se requieren que el tribunal verifique con el efecto de decidir sobre la petición que usted les está formulando. Entonces, nuevamente le coloca el membrete de introducción, luego el domicilio, aquí el tipo de proceso con las generales de las partes, la competencia, a quien le corresponde el caso, que fue lo que vimos hace un momento, y entonces aquí en la parte central, el inicio, la introducción del documento, ya en este caso son los abogados los que deben de dirigir directamente su petición. Dice, los suscritos, entonces aquí licenciada Paola Sinisterra, mujer panameña, mayor de edad, abogada principal, con cédula de identidad personal tal, con idoneidad tal, y el licenciado fulano de tal, en este caso el licenciado José Rodríguez, varón panameño mayor de edad con cédula de identidad personal número 8, ¿verdad? Ahí están las generales de él, idoneidad tal, abogado en ejercicio, y demás generales señaladas en el poder que antecede, actuando en nombre y representación de la señora. Entonces aquí se coloca el nombre de la poderdante, en este caso Margarita Pérez, mujer panameña, mayor de edad, con todos los datos de la señora. Acudimos ante su despacho con el respeto que nos caracteriza a fin de interponer formal proceso de interdicción a favor de la señora. Aquí va el nombre de la interdicta, es decir, de la persona discapacitada. Mujer panameña mayor de edad con identidad personal tal, la cual se encuentra encamada desde el año tal a raíz de un accidente cerebrovascular, aneurisma cerebral, y de esa fecha reside con su hermana, que es nuestra poderdante. Entonces, ahorita les voy a pedir a ustedes que me vayan dando lectura a cada uno de los hechos en los cuales se fundamentó la solicitud o demanda de interdicción. Vamos a darle la oportunidad a José para que ustedes observen entonces cómo se van, cuando ustedes van a redactar los hechos, ustedes tienen que llevar un hilo o una concatenación de ideas lo más claras posibles, mantener una congruencia en la redacción y sobre todo que sea claro sin decir palabras indecorosas, mantener una comunicación clara, que el tribunal comprenda qué es lo que ustedes están pidiendo. A ver, José, por favor, para que me apoye con la lectura del primer hecho. Bien. Primero, que la señora, así lo digo así, estamos leyendo el texto, nada más, no le puedo cargar más nada. Sí. Que la señora, en este caso, sería la interdicta. Que la señora este caso, Juana Pérez, ajá. No, que la señora Juana Pérez, ajá. Que la señora Juana Pérez. Vamos a ponerle, ajá, ahí donde ustedes ven el espacio, recuerden que yo borré el nombre de las personas, que son las de este trámite, ¿verdad?
Entonces ahí ustedes tienen que colocar el nombre del futuro cliente de ustedes. Entonces en este caso aquí va el nombre del interdicta, que la señora, entonces pongámosle un nombre, Juana Pérez, que la señora Juana Pérez, coma, sí, prosiga, José. El 27 de diciembre del año 2000 sufre un accidente de cerebro vascular, producto de un aneurisma cerebral, dejándola discapacitada de por vida, es decir, que depende de los cuidados de sus familiares, en especial su hermana, quien la acogió desde su salida del hospital hasta la fecha y le brinda todas las atenciones por ella requeridas, ya que no puede asistirse personalmente y depende completamente de su hermana. Ok, muchas gracias, José. Como ustedes pueden observar en el primer párrafo, el primer hecho, perdón, se establece el primer elemento, que es una explicación sucinta al tribunal de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, ahí se le está explicando al tribunal, al juzgado, que en el año 2000, específicamente el 27 de diciembre, la señora Juana Pérez sufre un accidente cerebrovascular y que producto de ese accidente, ella quedó incapacitada y que esa incapacidad es de por vida y que además de eso, aparte de sufrir esa incapacidad, la hermana es la que la acoge a ella desde que ella salió del hospital y que sigue dándole todos los cuidados que ella necesita hasta la fecha. Entonces ahí, desde ese primer momento ya se le está informando al tribunal la situación de lo que pasó con esa persona. Esa es una entrada, ¿no? Que uno les va a explicar al tribunal lo que está sucediendo para que ellos estén anuentes de lo pedido. Bien, vamos a darle la oportunidad a Maciel para que lea el segundo y el tercer hecho. A ver, Maciel, escuchamos. Vamos a ver acá. José, Maciel está conectada. Natasha. ¿Sí me escucha, Natasha? Gil. Hola, profe, sí, ok, segundo y tercero. Que en este proceso acreditaremos el certificado de nacimiento de la señora Pérez, pues me dio el nombre, en el cual se demuestra el parentesco de nuestra poderdante con la beneficiaria de la interdicción. Tercero, que bien. la señora Pérez es viuda, pero no se ha hecho la corrección de su cédula debido a su condición de salud. Muy bien, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden observar, en este caso hay dos elementos o dos situaciones que se le están aclarando al tribunal. La primera es que se va a presentar el certificado de nacimiento de la señora interdicta, es decir, de la enferma, en la cual se está demostrando que guarda parentesco con la cliente, es decir, con la poderdante. Y pues eso es necesario presentarlo porque el tribunal debe de constatar o debe de estar claro que la persona que está solicitando la interdicción es familiar de la discapacitada. No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona cercana, un familiar, una persona que esté dispuesta a asumir la responsabilidad con
la enferma, ¿verdad? Porque no solamente la parte, perdón, no es solamente la parte de que, bueno, pues yo voy a cambiarle el cheque, no, es prácticamente todo, es todo, porque imagínense, esa persona está encamada y ella necesita que otra persona sea la que la asista, la que la vea. Entonces, al asumir esa interdicción, está asumiendo también la responsabilidad de cuidarla y de asistirla en lo que ella necesita. Imagínense lo delicado de ese punto. Y en el tercer punto que acaba de leer muy amablemente Gil, dice que la señora interdicta, en este caso, señora Pérez, como bien lo mencionó Gil, Juana Pérez, es viuda, pero no se ha hecho corrección a su cédula debido a su condición de salud. Bueno, cuando eso sucedió, pues ella estaba enferma, acababa de enviudar y pues no tuvo la oportunidad de hacer el cambio de cédula o de corregir de que ella era viuda o que había perdido a su esposo. No se había hecho esa corrección. Así que se le estaba especificando al tribunal el motivo por el cual no se había hecho el cambio de la cédula. A ver, no sé si las otras estudiantes están conectadas, Maciel y bueno, ahora solamente está Maciel, creo que se salió, hay otra más que estaba y se salió, pero bueno, vamos a seguir porque es un compromiso y yo sé, ustedes tienen que, los que están acá, están pendientes de lo que estamos explicando. Bien, José nuevamente. Yo creo que en el chat ahí alguien dijeron que no se podían conectar. Sí, el es cuarto, que no puedo, sí, el cuarto. Bueno, pero de igual forma vamos a tratar de la grabación que estamos haciendo, compartírsela a ellos para que ellos la vean. Ojalá Dios quiera que se descargue bien, porque yo estoy grabando para que ellos puedan tener la grabación. No sé por qué tienen el problema de la conexión, porque ustedes sí se pudieron conectar bien. Y Natasha, usted es de la UIP, ¿verdad? Natasha, no sé, Natasha estaba conectada y creo que se desconectó, pero sí, ustedes entraron bien, no sé por qué han tenido problemas y Gil es de la UIP, ¿verdad, Gil? Sí, profesora, soy de la UIP. Sí, de la UIP, y José es de la UDI, así que no sé por qué han tenido problemas y ustedes han entrado bien. Bueno, es que eso depende de la señal, más que todo, porque a veces no es tanto de la conexión, sino del enlace, sino de la señal. Y como hoy domingo prácticamente todo el mundo está haciendo tarea, así que me imagino que puede ser eso lo que les ha dificultado un poco. Bien, vamos a leer el cuarto y el quinto. A ver, José, para que me apoye por favor con la lectura. Y luego le damos nuevamente la palabra a Gil. El cuarto. Que la Caja de Seguro Social exigiendo que todos los asegurados está exigiendo que todos los asegurados que tengan condiciones de discapacidad realicen los trámites de interdicción. Ajá, muy bien. Entonces, que en la Caja del Seguro Social, Complejo Hospitalario Arnulfo Arias, Madrid, reposa expediente de la condición de salud de la asegura de igual asegurada, ahí me faltó la da. igual Sí, forma sí. el programa atención al asegurado Al asegurado SADI. SADI cuenta con el historial clínico de la Cuenta con el interdicta. historial clínico de la interdicta. Ajá, muy bien. Profesora, Gracias, esto sí, José. sobre la conexión, a veces a mí también se me cae. Y era otra cosita más, pero que se me pasó. Pero sí, también es por la conexión. Les Tampoco voy es que a tenga buena internet. agradecer, sí, les voy a agradecer que le escriban a sus compañeros en el grupo, Gil o José, que nosotros estamos grabando acá el material y que se tratará de descargarse para compartirlo. Díganle así, se los voy a agradecer, porque ahorita mismo no puedo hacer uso del mío,
del internet porque los tengo conectados a la computadora y si no, entonces se me va la señal, ¿sí? Así que por favor, ustedes que están allá, se los agradezco, para que no estén preocupados, sí. Pero me imagino que están preocupados de que no pueden ingresar, y eso está raro porque, imagínense. Bien, vamos a Sí, también seguir. sobre las tareas, yo estaba extenso en tarea también, y hoy todavía tengo, después de esto tengo que hacer, así que también te puede ser Sí, por eso también. puede ser las tareas también. Sexto, dice que por los motivos arriba expuestos y por la necesidad económica de la señora, solicitamos se le conceda por su condición de salud premura estos trámites, toda vez que la misma se alimenta vía sonda gástrica, sonda estomacal y dichos alimentos son excesivamente costosos, adicional a los otros implementos como pamper, toallas húmedas, cremas corporales para evitar llagas, medicamentos que se necesitan comprar cuando están fuera del cuadro básico. Solicitamos al honorable juez que interponga sus oficios con el fin que se realicen este procedimiento de manera expedita por la condición de salud expuesta. En el séptimo, que por la edad avanzada de la señora madre de la interdicta, ya que cuenta con 84 años, ella decidió no hacer el trámite de interdicción y la Caja del Seguro Social autorizó que se le endosaran cheques a favor de su hermana para cubrir las necesidades de la interdicta como asegurada y pensionada de por vida. Bien, les tengo que explicar estos detalles porque en los numerales que ustedes han leído anteriormente, en el cuarto, quinto, sexto que acabo de leer yo y el séptimo, la situación es buena explicarla para que el tribunal tenga claro el motivo por el cual se está solicitando la interdicción. Entonces, ustedes han visto que se explicó lo del certificado de nacimiento para que quede claro el parentesco, el grado de consanguinidad que hay entre la persona discapacitada y la poderdante, en este caso es la hermana. También se les está explicando al tribunal por qué se está haciendo el proceso de interdicción, ya que el Seguro Social lo está requiriendo debido a los cheques que cobra la interdicta. También se le está explicando al tribunal que tramiten el caso de manera rápida debido a las necesidades económicas de la enferma, ya que ella se alimenta por sonda gástrica y que es una alimentación especial, es una alimentación que requiere leches especiales y que pues por su condición de salud ella también necesita cuidados especiales. Y también se le explicó al tribunal el motivo por el cual la madre de la enferma no solicitaba en esos momentos la interdicción debido a su avanzada edad, ya que la mamá de la enferma en esos momentos cumplía 84 años de edad y pues ustedes saben que una persona de esa edad pedir una interdicción es como muy riesgoso, ¿verdad? Entonces la mamá le dice a la otra hija que asuma esa responsabilidad. Entonces, una vez establecido todos estos hechos, ustedes deben de hacer la solicitud especial. En la solicitud especial, ustedes deben de pedirle ya de manera formal al juez, ¿verdad?, que le conceda a favor de su representante, es decir, de la poderdante en este caso, la oportunidad de asumir la interdicción de la persona discapacitada. Y luego de eso, de esa solicitud especial que por regla general ustedes la deben de colocar en todos los documentos que ustedes vayan a realizar en cualquier tipo de proceso, las pruebas, que también es importante colocarla en todos los procesos, las pruebas que ustedes van a adjuntar. El informe autenticado por el Departamento de Trabajo Social de la Policlínica Santiago Barraza, certificación autenticada, emitida por el Programa Sistema de Atención Domiciliaria Integral, certificado de nacimiento de la señora interdicta, certificado de nacimiento de nuestra poderdante, certificado de defunción del esposo de la señora, y pues todos estos documentos que ustedes adjuntan deben ser autenticados. Ningún documento debe de ser en copia simple, porque si ustedes entregan copia simple, ese documento no tiene validez. ¿Ok?
tiene que ser autenticado, debe de haber pasado por un notario para los efectos, pues, de tener validez, porque el juez al momento de revisar las pruebas se puede percatar de que esos documentos no fueron autenticados, sino que son documentos en copia simple, y pues al ser documentos en copia simple no les dan el rigor o la validez que estos necesitan. O fundamento de derecho, entonces ustedes pueden colocar aquí como ustedes gusten, ya sean los artículos que correspondan a este tipo de proceso, que por regla general, como esto es un trámite de familia, ustedes se lo van a encontrar en el Código de la Familia. Yo aquí le coloqué, yo siempre les coloco Código de la Familia de la República de Panamá y demás normas supletorias relacionadas con la materia. Pero si ustedes quieren especificar cuáles son los artículos del Código de la Familia que componen este proceso, entonces ustedes también lo pueden hacer. Y al final, pues, le van a colocar la palabra, la fecha de su presentación y la firma de ustedes con su número de idoneidad. A ver, chicos, preguntas. José o Gil, preguntas. No hay. Profe, no, está bastante claro. Yo estoy ya en el último año en la carrera y lo que hemos visto en el día de hoy me ha ayudado para refrescar los términos, porque a veces uno no practica y entonces uno cree que sabe hacer las cosas, pero realmente uno no domina los términos, y ahí es donde se nota la experiencia de unos con otros, el manejar términos, correcto. Así es. Bien, Gil, me alegra mucho que le esté sirviendo. Y pues, miren, ahora vamos a revisar. Profesora, a mí me va a servir más porque como está grabado, voy a tener ahí para siempre revisarlo y estoy comenzando ya esa Sí, bueno, vamos a ver, ojalá Dios quiera, vuelvo y repito, vamos a ver si lo logro descargar. Yo ahora, cuando termine la sesión, voy a entrar y voy a revisar a ver si lo puedo descargar, para entonces mandárselos por correo y compartírselos a todos y que lo puedan ver, porque de verdad me da pena con los muchachos que se conectaron y no han podido ver la sesión, o sea, y si hicieron igual que ustedes, pagaron el curso y que no han podido ingresar, entonces tampoco es justo, ¿no? Para ellos. Bueno, chicos, entonces miren, ahora vamos a salir de ahí, de compartir, y vamos a ver otros casos. Recuerden que familia es bien extenso, familia es amplio, familia es una... lleva demasiados trámites y pues ustedes se podrán imaginar la cantidad de procesos que se manejan en el área de familia. Entonces, así como ustedes vieron este caso de interdicción, en el divorcio, también en el artículo 212 del Código de la Familia se establecen los diferentes tipos de divorcio que hay en nuestra legislación. Y entre esos divorcios yo les puedo mencionar los más comunes son el divorcio por mutuo acuerdo, mutuo consentimiento, y el divorcio por separación de hecho por más de 2 años, donde las personas pues tienen de separada más de 2 años. Entonces este tipo de divorcio por regla general, el mutuo acuerdo, ustedes lo van a encontrar siempre ustedes lo van a encontrar. Ay, caramba. Aquí vamos a ver. Vamos a ver acá. Este fue un correo que yo les mandé con la información de los cursos. Pero a ver si se logra ver acá. No. Bien. Como les decía, entonces, en el divorcio por mutuo acuerdo, que son otros tipos de procesos, dentro de lo que es el divorcio, las partes deben ambos autorizar al abogado a ver los trámites, hacer el caso. Por ejemplo,
vamos a poner un ejemplo, María y José están casados y resulta ser que ambos han decidido dar por terminada su relación de matrimonio. En este caso, como ambos están casados, ellos tienen ambos que darle autorización al abogado para que el abogado les represente. Y a veces pasa pues que el abogado, que uno es el que busca, el poderdante busca al abogado, pero la otra persona se queda así, como quien dice, tú estás buscando al abogado, pero resulta ser que yo no quiero a ese abogado, sino que quiero otro abogado. Entonces, ¿qué sucede allí? Buscan un abogado, un segundo abogado, para que lo represente. Y no puede ser, porque el mutuo acuerdo, el mismo abogado debe representarlo a los dos, ¿verdad? Entonces, este tipo de gestiones es bastante complicada cuando hay este caso de divorcio por mutuo acuerdo, porque de repente ustedes se pueden encontrar a uno que sí y a otro que quiere. A mí me pasó en una ocasión, y se los cuento aquí a manera de anécdota, que yo estaba viendo un caso de divorcio con una joven que ya había sufrido maltrato por parte de la pareja. No sé si lo logran ver allá, que dice solicitud. No sé si lo logran ver. Ustedes me comentarán, por favor. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí lo veo, profesora. Ok, listo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaba? La joven, ella había sido maltratada por el esposo y ella quería separarse de él. Ya estaba cansada del maltrato, pero ella no había interpuesto violencia doméstica de ningún trámite en la Fiscalía de Familia para que le anularan bueno, primero que nada, en estos casos de violencia doméstica, primero debe de existir una sentencia de un tribunal. Cuando es divorcio por violencia, debe existir una sentencia ejecutoriada por un tribunal penal en donde certifique o determine que sí hubo la violencia doméstica. Entonces, ella nunca había interpuesto una denuncia en contra del esposo, del agresor, nunca lo hizo, pero sí había sufrido violencia dentro de su hogar y pues ella estaba cansada de ese trámite. De esa situación. Entonces, ella se acerca a mí y me dice, licenciada, yo necesito que usted me apoye, yo quiero que usted me represente, yo quisiera hacer un divorcio por mutuo acuerdo, pero yo cómo hago para convencer a este hombre para que me firme el mutuo acuerdo. Bien. Cuando ella se acerca a pedirme la asesoría, yo le explico cómo funciona el mutuo acuerdo y le digo a ella, digo, mira, el mutuo acuerdo, ambos deben de estar de acuerdo para que se pueda dar el divorcio. Ya ustedes tienen más de 2 años de estar casados, porque también el mutuo acuerdo requiere que las partes tengan más de 2 años de estar casadas, ¿verdad? De vínculo matrimonial que tenga más de 2 años. Y no sé si él estará de acuerdo. Entonces me dice ella, bueno, yo voy a hablar con él, voy a tratar de convencerlo a ver si podemos firmar estos documentos y pues para que esto ya finalice y que cada cual tome por su lado. Perfecto. Bueno, vaya, haga la diligencia y usted después me dice cómo le fue. La chica fue, hizo el trámite, le habló al señor, le dijo, mira, ve, ya yo no quiero seguir más contigo, yo pienso que la relación de nosotros es irremediablemente, no hay vuelta atrás, tenemos muchos problemas, yo quiero terminar esta relación en la santa paz, quiero terminar y dejar esto así, vamos a dividirnos los bienes. Vemos cómo es el tema de la reglamentación de visita con los niños, la guardia y crianza. ¡Ay, señores! Como este señor era tan agresivo, pero tan agresivo, primero que nada, le quiso
golpear a la señora, imagínense. Segundo, como el señor se había quedado con copia del documento, me fue a formar un escándalo a la oficina, un escándalo. Incluso yo lo tuve que sacar con el seguridad del lugar, imagínense ustedes. Una cuestión increíble. Entonces, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque si la persona no está segura de que la contraparte va a hacer lo que ella quiere o va a reaccionar de una manera positiva, es mejor ni tocar esos puntos, ¿verdad? Ella me insistió, me dijo que ella lo quería hacer por esa vía, pero la cuestión no resultó tan fácil. Entonces, lo que yo le sugería a ella era, en ese momento, de que dejara que pasaran los 2 años y que se estableciera la figura de la separación de hecho por más de 2 años. Entonces, esperamos que pasara el término, que ellos pues no habían tenido relaciones, porque en la separación de hecho por más de 2 años el requisito fundamental es que estén viviendo bajo el mismo techo, pero que no tengan ningún tipo de intimidad, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se demuestra? Se demuestra con testigos. Usted, por ejemplo, puede tener el cliente debe tener una amistad, una persona de confianza o un familiar, que ese familiar puede decir, mira, ve, es verdad, ella me comentó que no habían tenido relaciones, que tienen más de 2 años de no estar juntos. Entonces, esperamos todo ese tiempo y lo decidimos hacer por esa vía. Y bueno, gracias a Dios la chica logró divorciarse, pero el mutuo acuerdo sí necesita el acuerdo de ambas partes. No sé si me expliqué. Entonces, esas son las grandes diferencias en los procesos de divorcio. Hay unos que sí encajan, hay otros que no encajan. Para poder que encaje, usted tiene que tener la prueba. En el mutuo acuerdo, ambos deben de estar de acuerdo para poder hacerlo, solicitarlo, y ese abogado es un abogado para los dos en el mutuo, porque se supone que hay un mutuo, hay un acuerdo. En la separación de hecho por más de 2 años, sí, la otra parte, si está en desacuerdo en el divorcio, puede buscar su abogado y puede ser representado por otro abogado. En todos los demás divorcios pueden haber 2 abogados. En el divorcio por mutuo sí se necesita un solo abogado. Y la prueba en el mutuo fundamental es el certificado de matrimonio, y si no tienen hijos, un certificado o una constancia emitida por el registro civil de no hijos, que no tuvieron hijos. Esta certificación debe ser expedida por el registro civil. Entonces, bien, este documento que ustedes pueden observar aquí es un modelo de una solicitud de divorcio por mutuo acuerdo. Ustedes lo pueden ver aquí. Estas son el poder es casi igual a como ustedes lo vieron en la interdicción, no varía. Lo único que varía es el tipo de proceso. Se le coloca proceso de divorcio por mutuo acuerdo y el nombre de las partes, y en el mutuo acuerdo no se coloca la palabra versus, no se pone versus, sino que se coloca es solicitud de divorcio por mutuo acuerdo a favor de José Pérez y María Jiménez. Y María, o sea, no se coloca José Pérez versus fulana de tal, no, porque versus es contrariedad, es disputa. Y la palabra y, el término y, allí usted con ese y, usted está diciéndole al tribunal que hay un acuerdo. Entonces acá también los casos de divorcio se manejan como competencia en los juzgados seccionales de familia. Los juzgados seccionales de familia. Entonces esto no es un poder, esto ya es una solicitud. Y aquí el licenciado José Rodríguez, que es el abogado que está representando, aquí estaba
manifestando el suscrito, licenciado, varón panameño mayor de edad, con cédula de identidad personal, número, la identidad, no del abogado, abogado en ejercicio, idoneidad tal de generales señaladas en el poder que antecede, acude a su digno despacho con mi calidad de apoderado judicial de los señores. Entonces, aquí se colocan el nombre de ambas partes, porque recuerden, que es una solicitud de un divorcio por mutuo acuerdo. Debe ir y, la palabra y. Con domicilio en la provincia de Panamá Oeste, o sea, ahí se le coloca también en el lugar a donde ellos viven, ¿verdad? Con todos los detalles para interponer, formar solicitud de divorcio bajo la causal 10ª del artículo 212 del Código de la Familia y el Menor, es decir, el mutuo consentimiento de los cónyuges. Entonces, aquí lo sustentamos. Recuerden que se coloca siempre los fundamentos, en este caso, de hecho, sustentamos nuestra solicitud en base a lo siguiente. La primera manifestación que usted le va a hacer al tribunal, ¿cuál es? ¿En qué año contrajeron matrimonio las partes? Entonces aquí se coloca que los solicitantes, el nombre de las partes, contrajeron matrimonio el día 7 de agosto del año 2001, tal como lo acreditamos en el certificado de matrimonio que presentamos como prueba. Segundo, que de dicho vínculo matrimonial surgió el nacimiento de los menores y le colocan ustedes el nombre de los menores, de los hijos menores de edad. Y también se le puede colocar el número de cédula de los niños. Luego, tercero, que desde aproximadamente 5 años atrás, los solicitantes decidieron de común acuerdo separarse y ambos mantienen la intención de reanudar relaciones sentimentales con otras personas. Eso se le puede colocar para que el tribunal tenga conocimiento que ellos ya tienen otras parejas, si es que es la situación que se está dando en el caso que a ustedes les corresponde. Recuerden que ustedes primero tienen que hablar con el cliente y de lo que el cliente les diga a ustedes, ustedes van a sacar los hechos, ¿sí? Porque no es una cuestión de que, bueno, yo voy a inventar, no, ustedes tienen que ir narrándole al tribunal cómo se van dando esos hechos. Cuarto, que hasta el momento de presentarse la presente solicitud no existe intención alguna de las partes intervinientes en cuanto a una posible reconciliación, ni tampoco hubo cohabitación y relaciones sexuales entre ambos durante el tiempo en que viene existiendo la separación. Quinto, que los solicitantes decidieron llegar a un acuerdo respecto a los alimentos, guarda, crianza y régimen de visitas, acuerdo que acreditamos con la presente solicitud. Bien, es importante también aclararles a ustedes que en los casos de divorcio por mutuo acuerdo, si tienen hijos, es requisito indispensable presentar un acuerdo privado. Recuerden siempre eso, si tienen hijos. Si no tienen hijos, tienen que presentar el certificado de soltería. Pero si tienen hijos, tienen que entregar un acuerdo privado y en ese acuerdo privado se deben establecer varios puntos. El primer punto, sobre el régimen de guarda y crianza, o sea, quién es la persona que se va a encargar de criar a los niños de manera permanente. Luego, colocar el de reglamentación de visita. ¿Cuándo, en qué momento, a qué hora, qué días le corresponde a la otra parte estar compartiendo con los niños? Y por último, el de pensión alimenticia. Hay que establecer allí la cuantía de lo que ustedes como abogados les recomiendan a ellos dar a los menores. Entonces, este acuerdo es importante. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Preguntas, comentarios.
el caso Ya que estamos usted casi puso, finalizando. Ajá, dígame, Gil. el caso que usted puso de la chica que era maltratada, ¿a la final el esposo aceptó el mutuo acuerdo o eso llevó un proceso más largo? No, mi estimada, el esposo no aceptó el mutuo acuerdo. Ahí, en ese caso, tuvimos que esperar 2 años. 2 años para que, digo, caramba, 2 años, no tuvimos que esperar a que se diera el tiempo para poder solicitar un divorcio por separación de hecho por más de 2 años. Porque creo que le faltaban como 6 meses para acreditar la separación de hecho. No sé si me expliqué porque la separación de hecho establece que las personas no deben haber cohabitado en el término de 2 años. Entonces ella no tenía todavía el tiempo para señalar este tipo de divorcio. Cuando se presentó cuando se iba a hacer pues el trámite de mutuo acuerdo. Entonces yo sí le sugería a ella, digo, mira, lo que vamos a hacer es esperar hasta que se te cumplan los 2 años, porque tienes los testigos. Los testigos ella los tenía, ella le había comentado a ellos pues el tiempo que ellos no tenían de estar juntos. Aquí lo único es esperar el tiempo y hablar con tus testigos y cuando se llegue el momento entonces presentamos el divorcio por separación de ellos por más de 2 años. Y así fue que lo hicimos, debido a la situación del señor, porque en realidad es una persona muy cerrada, maltratadora, incluso pues ya yo les dije a ustedes la forma, ¿no? De cómo se me presentó al lugar. Así es que es delicado, uno tiene que ver. Ajá, muy agresivo, exactamente, así es. Imagínense que posteriormente nosotros, después ustedes saben que como se hace divorcio, el resultado también es la guarda, ¿no? La guarda y la reglamentación de visita y el tema de la pensión alimenticia. Yo también la asistí a ella en todos esos casos. Cuando me tocó hacerle el trámite de la guarda, la juez tuvo que llamar al seguridad, al policía, para controlarlo, porque estaba fuera de sí. O sea, una persona demasiado agresiva y bueno, no sé actualmente cómo estará ese señor, pero por ahí le llegará su domingo 7, como decimos en buen panameño, una persona así que va, no se puede. Bien, chicos, entonces, con respecto al documento que les estoy presentando en estos momentos, que es la demanda de divorcio, el acuerdo privado es importante presentarlo, y más cuando hay niños, porque el tribunal se los va a exigir. Si, por ejemplo, ellos van a tomar una decisión después que las partes se ratifican, recuerden que también les comenté de la ratificación del proceso de divorcio por mutuo. Ellos, en un momento, el tribunal va a pedir que ellos vayan al juzgado, a donde los dos tienen que declarar de que deciden finalizar el matrimonio. También me ha sucedido, créanme que eso ha sucedido, en donde uno va y el otro no se presenta. Entonces, yo en ese caso lo que hago, lo que he hecho también, es que yo voy con ellos a la notaría y que ellos hagan una declaración jurada en la notaría, y esa declaración jurada donde ellos manifiestan terminar el vínculo matrimonial lo presento como prueba para que no tengan que ratificarse en el tribunal, porque que rendí la declaración esa en el tribunal, porque a veces pasa de que uno va y el otro no va y el proceso se viene abajo, ¿sí? Entonces, para curarse en salud, yo les pido a ellos que me acompañen a la notaría para que ellos hagan su declaración ante el notario y así yo presento mi ratificación en el momento en que el juez lo considera a bien que la tenga que presentar y que no se me cae entonces el trámite. Bien, entonces estábamos leyendo el sexto, que los solicitantes cumplen con todos los requisitos necesarios para que sea acogida la presente solicitud de divorcio bajo la causal 10ª del Código de la Familia, es decir, que ya ellos en su momento, al momento de ser presentado el proceso de divorcio por mutuo acuerdo, ya ellos habían cumplido los 2 años de estar casados y aparte de eso, pues se habían entregado todas las pruebas que son necesarias para este trámite.
En el séptimo, que no hay hechos que hagan necesario mantener el vínculo matrimonial que une a nuestros representados, los señores, y se coloca el nombre de las partes. Como ustedes pueden observar, en la solicitud también se le coloca en el escrito, así como la anterior, la solicitud especial, donde se le pide al tribunal, ¿verdad?, que acoja el proceso de divorcio por mutuo acuerdo y que ordene que se dé la disolución del vínculo matrimonial. Siempre en los escritos ustedes deben de colocar los hechos, que son los numerales antes señalados o descritos, y la solicitud especial. Siempre los formatos son igualitos, la metodología, la temática de la descripción es igual. Y por último, las pruebas, que las pruebas, vuelvo y repito, deben de ser siempre en original, y si no las tienen en original, por lo menos que sean copias autenticadas ante un notario para que tengan validez. Entonces, las pruebas que se presentaron en este caso, aquí ustedes pueden ver certificado de matrimonio, donde consta el vínculo matrimonial, certificado de nacimiento de los menores, acuerdo privado firmado por las partes en cuanto a la guardia y reglamentación de visita y alimentos. Este acuerdo también debe de ser autenticado ante notario. Nunca presenten un acuerdo firmado por las partes sin ser autenticado ante notario. Tienen que presentarlo con las firmas de ambos y autenticado. Entonces, el fundamento de derecho, artículo 212, numeral 10 y concordantes del Código de la Familia, y la fecha de su presentación, el nombre del abogado y la idoneidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Está claro, profesora. ¿Sí? Sí. Sí, es profesora, está claro. Entonces, vamos a terminar aquí. La próxima semana yo les voy a estar desarrollando los otros, vamos a escoger de la carpeta por lo menos 2 o 3 procesos más para que ustedes los lean, preparen las preguntas que tengan a bien, por favor revísenlo, preparen las preguntas que tengan a bien formular. Y les voy a pedir, si ustedes quieren, me pueden ir elaborando un poder para que yo se los revise y así poderlo corregir y así entonces decirles si lo hicieron bien o si según con el proceso que ustedes escojan, de los que utilizando pues los modelos que yo les acabo de, digo que los modelos que les compartí, pueden usarlo y me lo pueden enviar. Así es que bueno, espero que les haya gustado la reunión de hoy, que haya sido de su interés y pues nos estaríamos, Dios mediante, viendo el próximo domingo. Que pasen buenas noches. Igualmente, profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hasta Buenas noches, luego. compañera. Buenas noches. Igualmente, compañero, chao, adiós. Va a subir, ya me voy a retirar. Voy a terminar acá. ¿Cómo hago, Tenemos que José? salir ¿Oíste? para que... Sí, pueden salir. Ajá, pueden salir. Voy a salir. Cómo no, hasta luego, cuídense.